Claro, aquí tienes el bloque 1 de La lección del crisantemo, siguiendo estrictamente las directrices del ROMPT Mestre Do, ROTEIRISTA. Asterisco asterisco asterisco. Almohadilla. Almohadilla almohadilla asterisco asterisco. Acto 1. La traición asterisco asterisco. El murmullo de las copas de champán y las risas forzadas resuenan en las paredes de mi propia casa como un eco ajeno. Hoy cumplo 70 años, una cifra que debería sentirse como un hito, una celebración de la vida, pero en su lugar me siento como un fantasma en mi propio banquete. Sofía, mi única hija y su marido, Marcos, se mueven entre los invitados con la soltura de los verdaderos anfitriones, aceptando felicitaciones que no me pertenecen. Yo, Elena, soy una pieza decorativa, una reliquia sonriente sentada en el sillón de terciopelo que Ricardo, mi difunto esposo, tanto amaba. Me colocan en las fotografías, un accesorio del pasado para sus redes sociales, y luego me devuelven a mi rincón, a la amable invisibilidad de la vejez. Observo cómo Marcos le pasa el brazo por la cintura a mi hija, su sonrisa de triunfo reflejando el brillo de las joyas que yo misma le regalé a Sofía en su boda. El jardín que cuidé con mis propias manos durante 40 años, ha sido rediseñado para la ocasión con luces frías y esculturas minimalistas que no reconozco. Los crisantemos, mis flores favoritas, las que planté en honor a mi madre, han sido arrancados y sustituidos por orquídeas blancas, tan perfectas y carentes de alma como la propia fiesta. Cada detalle grita su control, su dominio sobre un espacio que una vez fue mi santuario. Los invitados, en su mayoría socios de Marcos y amigas superficiales de Sofía, me miran con una mezcla de lástima y condescendencia, como si fuera una anciana a la que hay que tratar con delicadeza antes de apartarla para hablar de cosas importantes. Después de todo lo que he hecho por ellos, es esto en lo que me he convertido. Un mero obstáculo, una nota a pie de página en la historia que ellos están escribiendo con mi patrimonio. Recuerdo los sacrificios, las noches en vela cuando Sofía tenía fiebre, los sueños que aparqué para que Ricardo pudiera construir el imperio que ahora Marcos gestiona con una arrogancia que nunca le perteneció. Creí que estaba construyendo un legado para mi hija, un futuro seguro y lleno de amor. Qué ingenua fui. No estaba construyendo un futuro para ella, sino financiando la jaula dorada que Marcos había diseñado a su medida, una jaula en la que Sofía entró voluntariamente, dejándome a mí fuera. La veo reír, una risa cristalina que antes me llenaba el corazón y que ahora suena hueca, ensayada. Se ha convertido en la esposa perfecta para él, una extensión de su ambición, y en el proceso, ha olvidado por completo a la mujer que le dio la vida. Me pregunto si queda algo de mi niña en esa mujer de ojos fríos. Marcos se acerca a mí. Su colonia cara invadiendo mi espacio. Me da una palmadita en el hombro. Un gesto que pretende ser afectuoso pero que se siente como una marca de posesión. ¿Está cómoda, Elena?, pregunta. Aunque la pregunta no espera respuesta. Es una formalidad. Una actuación para los demás. Sus ojos recorren el salón, no para asegurarse de mi bienestar, sino para evaluar su éxito, el despliegue de poder que esta fiesta representa. Él nunca me ha visto como una madre, ni siquiera como una persona. Para Marcos, siempre he sido una cuenta bancaria con fecha de caducidad, un recurso que explotar hasta agotarlo. Y lo más doloroso es que Sofía, mi Sofía, se lo ha permitido. Ha dejado que este hombre me rebaje, me ignore, y finalmente, me borre del paisaje de mi propia existencia. Finalmente Sofía se desliza hacia mí, su vestido de seda susurrando contra el suelo de mármol. Su sonrisa es una línea tensa y perfecta, un ensayo de afecto que no llega a sus ojos. Mamá, ven un momento por favor. Hay algo de lo que tenemos que hablar, dice en voz baja, pero con un tono que no admite réplica. Me levanto, mis articulaciones protestando suavemente, y la sigo por el pasillo. Los invitados nos observan, algunos con curiosidad, otros ya volviendo a sus conversaciones. Siento sus miradas en mi espalda, una punzada de humillación anticipada. ¿Por qué no puede hablarme aquí? ¿Qué secreto requiere la solemnidad de un cuarto cerrado en mitad de mi propia fiesta de cumpleaños? Una pequeña y desesperada parte de mí espera un regalo. Una sorpresa íntima lejos del bullicio. ¡Qué tonta! Me guía hasta el antiguo despacho de Ricardo, un santuario de caoba y cuero que rara vez piso desde su muerte. El aire aquí dentro sigue oliendo a él, a sus libros y a su tabaco de pipa. Es un lugar sagrado, un bastión de recuerdos que ellos nunca han respetado. Sofía no me invita a sentarme. Se queda de pie junto al escritorio,
sus dedos jugueteando con un abrecartas de plata. La puerta queda entornada a propósito, una rendija calculada hacia el pasillo. El silencio se alarga, pesado y premonitorio. Su mirada no es la de una hija a punto de compartir una confidencia, sino la de una ejecutiva a punto de cerrar un trato desagradable. La calidez del recuerdo de Ricardo choca violentamente con la frialdad glacial que emana de mi propia hija. Mamá, comienza, y su voz es tan práctica y desprovista de emoción que me hiela la sangre. Marcos y yo hemos estado pensando mucho. Trabajamos sin descanso, nos merecemos un respiro, un viaje largo, algo para nosotros, un crucero por los fiordos noruegos, para desconectar de todo este estrés. Habla del estrés como si dirigir la empresa de su padre y vivir en una mansión fuera una carga insoportable. Yo, que he conocido el verdadero significado del trabajo y del sacrificio, la escucho y siento una náusea amarga subir por mi garganta. No hay una pizca de gratitud en sus palabras, solo un sentido del derecho, una codicia insaciable que lo consume todo a su paso. Ella no está pidiendo mi opinión ni mi bendición, me está informando de una decisión ya tomada. Antes de que pueda articular una sola palabra, una pregunta, una protesta, ella saca su teléfono móvil, no me mira. Su atención está completamente centrada en la pantalla, su pulgar deslizándose con una eficiencia cruel. Es una actuación, y yo soy su única espectadora, aunque el público real está al otro lado de la puerta entornada. Marca un número que sé que es inexistente, y se lleva el teléfono a la oreja con un gesto teatral. Cierra los ojos un instante, como si se preparara para dar el golpe de gracia. En ese momento, comprendo que lo que está a punto de suceder no es una conversación, sino una ejecución. Una ejecución pública y silenciosa de mi dignidad, de mi autoridad, de todo lo que represento. Y lo hará con una sonrisa en los labios. Su voz, cuando habla al teléfono inexistente, es clara y deliberadamente alta, diseñada para atravesar la madera de la puerta y llegar a los oídos curiosos del pasillo. ¿Sí? Habla Sofía, solo para confirmar. Todo listo. Entonces, hace una pausa dramática que parece durar una eternidad. Luego las palabras que rompen el mundo. Asterisco asterisco. Vamos a viajar mañana. Tu casa de la playa y tu coche ya fueron vendidos. Chao. Asterisco asterisco. Cuelga. El silencio que sigue es atronador, más ruidoso que cualquier grito. Me mira por fin, sus ojos buscando mi reacción, esperando el desmoronamiento, la confirmación de su victoria. Ha usado el tuteo condescendiente, el tu casa, tu coche, como si hablara con una niña, despojándome de mi estatus de adulta con una sola frase. Me quedo helada, el eco de sus palabras rebotando en las paredes del despacho, en los recovecos de mi mente. La casa de la playa, el lugar donde enseñé a nadar a Sofía, donde Ricardo y yo vimos innumerables puestas de sol. Mi coche, el vehículo que me daba la poca independencia que me quedaba. Vendidos. Así, sin más. Sin consultarme, sin una palabra. La humillación es tan profunda que me roba el aliento. No es solo la pérdida material, es la aniquilación de mi voluntad, la demostración brutal de que ya no soy dueña de mi propia vida. Me han convertido en una carga, en un conjunto de activos a liquidar. La puerta entornada se convierte en un símbolo monstruoso. Mi dolor no es privado, es un espectáculo para su círculo social. Usamos el poder notarial que firmaste el año pasado, añade Sofía, su voz ahora un susurro cómplice, como si me estuviera haciendo un favor al explicarme los detalles de mi propia ruina. Para gestionar tus cosas, ¿recuerdas? Ya está todo hecho. El dinero está seguro en nuestra cuenta. Era lo más práctico, mamá. Esas propiedades solo te daban gastos. La palabra práctico sale de su boca como un veneno. Ha reducido décadas de recuerdos y valor sentimental a una simple ecuación financiera en la que yo era el único pasivo. El poder notarial, un documento que firmé confiando en ella, en mi propia hija, ha sido el arma que ha usado para despojarme. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude entregarle el cuchillo con el que me apuñalaría? La miro, buscando un atisbo de duda, de arrepentimiento, de la niña que crié. No encuentro nada. Solo hay una determinación fría, la satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. Marcos aparece en el umbral de la puerta, su presencia llenando el marco, una sombra que confirma la conspiración. No dice nada, pero su sonrisa de suficiencia lo dice todo. Son un equipo, un frente unido contra mí. Me han acorralado en el santuario de mi marido para informarme de que ya no tengo nada, de que mi vida tal y como la conocía ha terminado. La fiesta al otro lado de la puerta continúa, ajena a la demolición que acaba de tener lugar en este pequeño despacho. Para ellos es solo un negocio. Para mí,
Es el fin de todo. No lloro, no grito. Un extraño vacío se instala en mi pecho, una calma gélida, que me asusta más que la propia rabia. Me siento completamente disociada de mi cuerpo, como si estuviera observando una escena de una película trágica. Veo a una anciana, pálida y temblorosa, enfrentada a la crueldad de su propia descendencia. Les doy la espalda sin decir una palabra y salgo del despacho. Camino por el pasillo, entre los invitados que ahora me miran con una curiosidad morbosa. ¿Han oído? Por supuesto que han oído. Era el plan. La humillación pública era parte del castigo por mi osadía de seguir existiendo, de seguir ocupando un espacio que ellos codiciaban. Cada paso que doy hacia mi habitación es un tormento. La música parece burlarse de mí, las risas son como puñales. Atravieso el salón, que ahora se siente como un territorio enemigo, y nadie intenta detenerme. Soy invisible de nuevo, pero de una manera diferente. Antes era la amable abuela en el rincón, ahora soy la loca, la senil, la que acaba de montar una escena silenciosa. Subo las escaleras, cada peldaño un esfuerzo monumental. El peso de 70 años de vida, de amor y de sacrificio, me aplasta. Cierro la puerta de mi dormitorio, y el sonido del cerrojo es el único acto de autonomía que me queda. Me apoyo contra la madera, y el primer sollozo se me escapa, un sonido desgarrado y animal que no reconozco como mío. ¿Cómo han podido? ¿Cómo ha podido ella? La fiesta continúa abajo durante horas. Oigo la música, el estallido de las risas, el brindis que sin duda están haciendo por su brillante futuro, un futuro construido sobre mis ruinas. Cada sonido es una tortura, un recordatorio de mi absoluta impotencia. Me tumbo en la cama, en la misma cama que compartí con Ricardo durante casi 50 años, y me siento más sola que nunca. Él nunca habría permitido esto. Ricardo veía la avaricia en los ojos de Marcos desde el principio, pero yo defendí a Sofía, defendí su elección, creyendo que el amor lo conquistaría todo. Qué equivocada estaba. El amor no ha conquistado nada, ha sido utilizado como una herramienta, como una debilidad a explotar. Mi lealtad ha sido mi condena. Miro por la ventana la luna, una testigo silenciosa de mi desolación. Pienso en la casa de la playa, en el olor a sal y a pinos, en las manos pequeñas de Sofía buscando conchas en la orilla. ¿Esos recuerdos no significan nada para ella? ¿Ha podido empaquetarlos y venderlos junto con los muebles y los muros? La crueldad no reside solo en el acto en sí, sino en la profanación de la memoria, en la aniquilación deliberada de nuestro pasado compartido. Me han robado no solo mi presente y mi futuro, sino también la santidad de mis recuerdos. Me han dejado sin nada, una cáscara vacía en una casa que ya no siento como mía. La mujer en la que me he convertido esta noche es alguien que no reconozco. La imagen de su rostro, sereno y decidido mientras pronunciaba esa sentencia, se quema en mi retina. No había ira, no había conflicto. Solo una fría y eficiente resolución. Esto no ha sido un impulso, ha sido un plan meticulosamente diseñado y ejecutado. Han esperado el momento perfecto, mi cumpleaños número 70, un día de supuesta celebración. Para maximizar el impacto, para asegurarse de que la herida fuera lo más profunda posible. Querían romperme, no solo despojarme. Querían verme suplicar, llorar, desmoronarme ante ellos para poder justificar su relato. La madre anciana e incapaz que necesita ser gestionada por su bien. Pero no les di esa satisfacción. Mi silencio en el despacho fue mi único y patético acto de resistencia. ¿Y ahora qué? Mañana se irán a su crucero, a celebrar su victoria mientras yo me quedo aquí, prisionera en mi propia casa, despojada de mis bienes y de mi dignidad. ¿Esperan que simplemente lo acepte? ¿Que me siente en mi sillón, y espere a que la vejez me consuma en silencio? Una parte de mí, la parte agotada y herida, solo quiere rendirse, desaparecer. Pero hay otra cosa, una pequeña brasa que parpadea en el fondo de mi alma helada. Es el recuerdo de Ricardo, de su fuerza, de su creencia inquebrantable en mí. Él siempre me decía, Elena, eres más fuerte de lo que crees, tienes un núcleo de acero bajo toda esa amabilidad. Siempre pensé que exageraba, que me veía con los ojos del amor. Esta noche, mientras las lágrimas finalmente comienzan a correr por mis mejillas, me pregunto si tenía razón, ¿existe realmente ese núcleo de acero? ¿O es solo otra ilusión, otro recuerdo bonito de un tiempo que ya no volverá? La humillación me ha vaciado, pero en ese vacío empieza a crecer algo nuevo, algo duro y afilado. No es esperanza, todavía no. Es una pregunta.
Una pregunta que se repite una y otra vez en el silencio de mi habitación. ¿Voy a permitir que su versión de la historia sea la única que se cuente? ¿Voy a dejar que me definan por esta derrota, por esta traición? La respuesta aún no ha llegado, pero la simple formulación de la pregunta se siente como un pequeño acto de rebelión. El agotamiento finalmente me vence, pero el sueño es un mar agitado de pesadillas. Veo a Sofía y a Marcos riéndose en la cubierta de un barco de lujo, brindando con copas de champán mientras mi casa de la playa se hunde en el océano. Me despierto con el corazón palpitando, el sabor amargo de la traición todavía en mi boca. La casa está en silencio. Se han ido. La fiesta ha terminado, y con ella, mi vida anterior. Me levanto y voy al baño, y la mujer que me devuelve el reflejo en el espejo es una extraña. Sus ojos están hinchados, pero hay algo en ellos que no estaba allí antes. Una sombra, una resolución que se está formando en las profundidades de su dolor. Recorro la casa vacía al amanecer. Las copas a medio terminar, los restos de la celebración, son como las ruinas de un campo de batalla. Todo parece una burla. En el despacho de Ricardo, el lugar del crimen, me detengo. El olor a su recuerdo sigue ahí, pero ahora está teñido por la fetidez de la traición de nuestra hija. Me siento en su silla de cuero, el material frío contra mi piel. Por primera vez en meses, no me siento abrumada por el dolor de su ausencia, sino fortalecida por la memoria de su carácter. Ricardo nunca se habría rendido. Ricardo habría luchado, y lo habría hecho no con gritos ni con violencia, sino con inteligencia, con estrategia. La idea es apenas un susurro, una posibilidad remota en medio de la desesperación. ¿Luchar? ¿Cómo? Soy una mujer de 70 años, sola, y ellos tienen el control de todo. Han planeado esto durante meses, quizás años. Han cubierto sus huellas, han utilizado la ley a su favor. Cualquier intento de contraatacar parecería el desvarío de una anciana senil, exactamente la imagen que han cultivado con tanto esmero. Sin embargo, la idea persiste, negándose a ser descartada. ¿Qué haría Ricardo? No se lamentaría. Buscaría una ventaja, una grieta en su armadura, por pequeña que fuera. Y la explotaría sin piedad. Aquella fue la última noche que lloré por ellos. Miro alrededor del despacho, los estantes llenos de libros de leyes, de historia, de estrategia. La mente de mi marido estaba contenida en esta habitación. Durante años, fue mi refugio. Ahora debe convertirse en mi arsenal. Empiezo a tocar los objetos de su escritorio, su pluma, un pisapapeles de mármol, el viejo secante de tinta. Mi mano se detiene sobre el pesado cajón inferior de la derecha, uno que siempre estaba cerrado con llave. Ricardo decía que allí guardaba pólizas de seguro para el futuro. Siempre pensé que se refería a documentos financieros aburridos. Nunca tuve curiosidad por mirar. Pero ahora, una nueva clase de curiosidad, afilada y peligrosa, se apodera de mí. ¿Qué secretos podría guardar este despacho que ellos en su arrogancia han pasado por alto? Siempre lo consideraron el rincón de un hombre muerto, un espacio irrelevante lleno de papeles viejos. Nunca se molestaron en explorarlo, en comprender al hombre cuyo legado estaban tan ansiosos por reclamar. Su desprecio por el pasado, su enfoque obsesivo en el futuro materialista, podría ser su mayor debilidad. Y, quizás, mi única fortaleza. Una determinación que no sabía que poseía, comienza a solidificarse dentro de mí. No sé qué encontraré, ni si encontraré algo en absoluto. Pero por primera vez desde anoche, tengo un propósito más allá de simplemente sobrevivir a mi dolor. La casa está en un silencio sepulcral, pero mi mente es un hervidero de actividad. Repaso la escena de la humillación una y otra vez, no con el dolor de la víctima, sino con la distancia de un analista. Cada palabra, cada gesto, cada mirada. La puerta entornada. La llamada falsa. El poder notarial. Todo fue un acto de agresión calculado, diseñado para neutralizarme por completo. Pensaron que con ese golpe me destruirían para siempre, dejándome como una figura dócil y manejable, una pensión viviente. No se dieron cuenta de que al quitarme todo también me quitaron el miedo. Ya no tengo nada que perder, y eso me hace impredecible. Me dirijo a la cocina y me preparo una taza de té, mis manos moviéndose con una calma que me sorprende. El ritual familiar me ancla, me centra. Mientras el agua hierve, miro mi reflejo en la oscura ventana de la cocina. La mujer frágil y rota de anoche está desapareciendo, siendo reemplazada por otra persona. Sus rasgos son los mismos, pero su expresión es diferente. Hay una dureza en la línea de su mandíbula,
un fuego helado en sus ojos que ni yo misma sabía que existía. Sofía y Marcos querían a una matriarca decorativa y sumisa. No se imaginaban, ni por un segundo, la matriarca que estaban a punto de crear. Vuelvo al despacho con la taza de té humeante en la mano. Me siento de nuevo en la silla de Ricardo, pero esta vez no es como una viuda buscando consuelo, sino como una heredera reclamando su trono. El dolor sigue ahí, una herida profunda que tardará en cicatrizar, pero ya no me paraliza. Ahora es combustible. La lección que pretendían darme sobre mi insignificancia ha fracasado. En su lugar, me han impartido una lección muy diferente. Una sobre la verdadera naturaleza de mi familia, y sobre la profundidad de mi propia resiliencia. La fiesta de mis 70 cumpleaños no marcó el final de mi vida, marcó el final de mi inocencia. El sol de la mañana entra por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzan en el aire. Es un nuevo día. Para Sofía y Marcos, es el comienzo de sus vacaciones de lujo, la recompensa por su traición. Creen que han ganado. Creen que la historia ha terminado. Están navegando hacia los fiordos, convencidos de su inteligencia y su poder, sin saber que han dejado atrás algo mucho más peligroso que una madre desconsolada. Han dejado atrás a una mujer que acaba de recordar quién es, una mujer que tiene todo el tiempo del mundo y una nueva y terrible claridad de propósito. No buscaré venganza. La venganza es una emoción desordenada. Buscaré justicia. Y la justicia, como me enseñó Ricardo, es un plato que se sirve frío, con una precisión quirúrgica. Esa mañana en la quietud de la casa vacía tomé una decisión. Las lágrimas se habían acabado. El tiempo del luto por la hija que creía tener había terminado. Ahora era el momento de la estrategia. Mi primera tarea era simple: encontrar la llave del cajón inferior derecho del escritorio de mi marido. Sabía que debía estar en algún lugar de esta habitación, escondida a plena vista, esperando a la persona adecuada, en el momento adecuado, y mientras comenzaba mi búsqueda, una certeza absoluta se apoderó de mí. Ellos habían cometido un error garrafal. Habían subestimado a su madre. Y ese iba a ser el último error que cometerían. Claro, aquí tienes el bloque 2 de la lección del crisantemo, siguiendo estrictamente las directrices del ROMPT Mestre, DO, ROTEI, RISTA. Asterisco asterisco asterisco. Almohadilla 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 asterisco asterisco. Acto 2. La revelación y el plano asterisco asterisco. Los días que siguieron a su partida fueron un lienzo en blanco de silencio y humillación. La casa, despojada del ruido de la fiesta, se sentía aún más grande, más vacía, un mausoleo de mi propia vida. Cada habitación era un eco de su desprecio, cada objeto un recordatorio de mi ingenuidad. Me movía por los pasillos como una extraña, una inquilina en la propiedad que ellos ahora gestionaban. El dolor inicial, agudo y punzante, se fue transformando en una pena sorda, un peso constante en mi pecho que me robaba el aire. Me refugié en el único lugar que ellos nunca habían reclamado como suyo, el único espacio que aún sentía sagrado, el despacho de Ricardo. Allí, rodeada de sus libros y su memoria, la soledad se sentía menos como un castigo, y más como un santuario. Pasé horas simplemente sentada en su sillón de cuero, respirando el aroma a tabaco y papel viejo que aún impregnaba el aire. No buscaba consuelo, sino una respuesta. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo la mujer que Ricardo amaba, la que él consideraba su igual, se había convertido en esta figura patética y despojada? La respuesta era tan simple como dolorosa. Había dejado de luchar. Me había acomodado en el papel de viuda, de madre, de abuela, olvidando a la mujer que era antes de todo eso. La ira, una emoción que creía haber enterrado con mi marido, comenzó a agitarse en mis entrañas, un fuego lento y peligroso que secaba las últimas lágrimas. En ese momento, en la quietud del despacho, tomé una decisión: no lloraría más. Iba a luchar. Mi lucha no comenzó con un grito, sino con un susurro, con el metódico acto de ordenar el desorden de mi vida empezando por el de mi marido. Comencé a revisar sus papeles, no por nostalgia, sino con un propósito recién descubierto. Quería encontrar algo, cualquier cosa, una herramienta, un arma que él, en su infinita sabiduría, pudiera haber dejado atrás. Sus diarios, sus libros de contabilidad, sus contratos, todo hablaba de un hombre meticuloso y previsor. Mientras mis dedos recorrían los cajones de su imponente escritorio de caoba, sentí una pequeña irregularidad, en el fondo del cajón superior derecho. Era casi imperceptible, una ligera elevación en la madera. Presioné con cuidado y una sección del fondo cedió con un suave clic.
revelando un compartimento secreto que nunca supe que existía. Mi corazón se detuvo por un instante. Dentro del hueco, sobre un lecho de terciopelo rojo, descansaban dos objetos. Una llave ornamentada de latón, pesada y antigua, y una carta lacrada, sellada con el anillo de signatura de Ricardo. Mi nombre, Elena, estaba escrito en el sobre con su caligrafía firme y elegante. Era una voz desde la tumba, un mensaje que había esperado pacientemente el momento de mi mayor desesperación. Mis manos temblaban mientras cogía la carta. El sello de cera se rompió con un crujido seco, un sonido que pareció romper el hechizo de mi impotencia. El aire del despacho se cargó de una electricidad palpable, la sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Mi queridísima Elena comenzaba la carta y al leer su letra sentí su presencia a mi lado, tan real como si estuviera sentado en el sillón de enfrente. Si estás leyendo esto, es porque mis peores temores se han hecho realidad. Es porque te han subestimado mi amor, siempre lo hicieron. Vieron tu bondad como una debilidad, tu generosidad como una invitación al saqueo. Pero yo siempre vi la verdad. Siempre supe del acero que se esconde bajo tu seda. Nunca quise que tuvieras que usarlo, pero la vida, a veces, nos obliga a convertirnos en quienes realmente somos para proteger lo que amamos. He observado a Marcos durante años. He visto la codicia en sus ojos y la peligrosa influencia que ejerce sobre nuestra Sofía. La carta continuaba, cada palabra un bálsamo para mi alma herida y un combustible para mi naciente furia. No te he dejado indefensa, Elena, nunca lo haría. La llave que tienes en tu mano no abre un cofre de joyas ni un baúl de recuerdos. Abre tu futuro. Abre el verdadero legado que construí, no para ellos sino para ti. Llama a mi abogado el señor Aguilar. Su lealtad es para mí, y por extensión, para ti. Él tiene las instrucciones, él tiene el resto de las piezas del puzzle. Esto que te he dejado no es un arma para la venganza, Elena. Recuerda siempre mis palabras. La venganza es el caos de los débiles. Esto es una herramienta para la justicia. Es hora de que reclames lo que es tuyo y les enseñes el verdadero significado del respeto. Aferré la carta contra mi pecho, las palabras de Ricardo resonando en mi interior como un grito de guerra. La mujer que había llorado en su cama, hacía apenas unas noches había muerto. La mujer que sostenía esa llave y ese pedazo de papel, era otra persona, una entidad forjada en el fuego de la traición y templada por el amor inquebrantable de un hombre que la había conocido mejor que ella misma. Me levanté, mi espalda más recta, mi mirada más firme. Caminé hacia el teléfono que descansaba sobre el escritorio, mis pasos seguros y decididos. Busqué el número del bufete de Aguilar en la vieja agenda de Ricardo. Cuando marqué los dígitos, mi pulso era firme, y mi mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba perfectamente clara. La voz al otro lado de la línea era grave y profesional. Bufete Aguilar, ¿en qué puedo ayudarle? Mi propia voz, cuando respondí, me sorprendió. Sonaba más grave, más autoritaria, desprovista de la fragilidad que la había caracterizado en los últimos años. Soy Elena, la viuda de Ricardo. Necesito hablar con el señor Aguilar. Es urgente. Hubo una breve pausa, un silencio cargado de significado. Luego, la voz del propio Aguilar llegó a la línea, solemne y respetuosa. Señora Elena, he estado esperando su llamada durante 10 años. Esa frase lo confirmó todo. Ricardo no solo había sospechado, había planeado, había construido una fortaleza para mí, y Aguilar era su guardián. Concertamos una cita para la mañana siguiente en sus oficinas. Colgué el teléfono y una extraña calma se apoderó de mí. No había euforia ni sed de sangre, solo una fría y absoluta certeza de propósito. Miré por la ventana del despacho hacia el jardín. Las orquídeas blancas que Sofía había mandado plantar para la fiesta parecían ahora más pálidas, más frágiles. Imaginé el día en que volvería a plantar mis crisantemos, no como un acto de nostalgia sino como una declaración de principios, un símbolo de resiliencia y renacimiento. El plan de mi hija y su marido había sido despojarme de todo, pero sin saberlo, me habían devuelto lo más importante, a mí misma, y no tenían ni idea de lo que esa nueva versión de mí era capaz de hacer. A la mañana siguiente me vestí con un traje sastre de lana gris que no había usado en años. Era el atuendo de una mujer de negocios, no el de una abuela decorativa. Al mirarme en el espejo, vi un destello de la mujer que fui, la compañera de Ricardo, la que le ayudó a construir su imperio desde los cimientos. Conduje hasta el centro de la ciudad, un acto de autonomía que se sintió como una victoria. Las oficinas de Aguilar estaban en un edificio antiguo y señorial, un bastión de discreción y poder.
El propio Aguilar, un hombre de unos 60 años con una mirada penetrante y una lealtad inquebrantable grabada en cada arruga de su rostro, me recibió en persona. No hubo condolencias vacías ni palabras de lástima. Me trató como a una igual, como a una clienta. Nos sentamos en su despacho, un santuario de caoba y cuero similar al de Ricardo. Le entregué la llave sin decir una palabra. Él asintió, reconociéndola al instante. Ricardo era un hombre brillante, señora, dijo con voz queda. Pero sobre todo, era un hombre que la amaba profundamente. Creía que su mayor activo no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la fortaleza de usted. Este plan, esta estructura que creó, solo podía ser activada por usted. Era su prueba de fe definitiva en su carácter. Sus palabras no eran un halago, sino una declaración de hechos. Me explicó que el siguiente paso no estaba en su oficina, sino en la cámara acorazada de un banco privado. El viaje al banco fue silencioso. Mi mente era un torbellino de posibilidades, pero mi rostro permanecía impasible. Atravesamos las puertas de mármol. Fuimos escoltados a través de pasillos silenciosos hasta la imponente puerta de acero de la cámara acorazada. El ritual de abrirla, con 2 llaves girando al unísono, se sintió ceremonial. Dentro, el aire era frío y olía a metal y a secretos bien guardados. Aguilar me guió hasta una caja de seguridad específica, de un tamaño considerable. Introdujo su llave y luego me indicó que usara la mía. El sonido del mecanismo al ceder fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. La pesada puerta metálica se abrió, revelando no joyas ni lingotes de oro, sino una pila de carpetas y documentos perfectamente ordenados. Aguilar extrajo la primera carpeta, la colocó sobre una pequeña mesa dentro del cubículo privado y la abrió. Aquí comienza la lección, señora Elena, dijo, y su tono era el de un profesor a punto de revelar un principio fundamental del universo. Cuando Ricardo fundó la empresa lo hizo a su nombre. Pero hace 15 años, previendo un futuro incierto y la creciente influencia de Marcos, llevó a cabo una reestructuración corporativa completa y absolutamente confidencial. La compañía que Marcos cree dirigir es, en realidad, una simple filial operativa. La verdadera propietaria de todo, de cada acción, cada edificio y cada cuenta bancaria, es una sociedad holding. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Señaló un nombre en la parte superior del documento, Crisantemo Holdings, S.A. El nombre me golpeó con la fuerza de una revelación. Mis flores, mi símbolo. Ricardo lo había hecho por mí. Había codificado su fe en mí en el propio nombre de su imperio. Aguilar continuó, su voz firme y precisa. Esta sociedad holding tiene su sede en Luxemburgo, lo que la hace prácticamente invisible para auditorías superficiales en España. Es una fortaleza legal, diseñada para ser inexpugnable. Marcos ha estado operando durante años con la ilusión de poder, creyendo que era el sucesor, el dueño. Pero legalmente, nunca ha sido más que un empleado. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que encajaba con una precisión devastadora. Luego, sacó un segundo documento de la carpeta. Era el acta de nombramiento del Consejo de Administración de Crisantemo Holdings. Ricardo fue el presidente y accionista único hasta su muerte, explicó Aguilar, pasando la página con deliberada lentitud. Pero incluyó una cláusula de sucesión automática y sellada en su testamento corporativo. Un documento que solo yo tenía la autoridad para abrir tras su fallecimiento. Su dedo índice se detuvo en una línea de texto. A partir del momento de su muerte, la totalidad de las acciones y la presidencia ejecutiva del Consejo de Administración pasaron, de forma irrevocable e incondicional, a una única persona. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. A usted, señora Elena. Usted es la dueña absoluta de todo. El aire abandonó mis pulmones, no en un suspiro de sorpresa, sino en una exhalación de pura y fría comprensión. El poder notarial que me hicieron firmar. La venta de mi casa en la playa, de mi coche, eran juegos de niños, pequeños hurtos perpetrados por ladronzuelos ignorantes del tesoro que tenían delante. Creían haber robado las joyas de la corona, cuando en realidad solo habían birlado los cubiertos de la mesa de servicio. La mansión en la que vivían, los coches de lujo que conducían, las tarjetas de crédito con las que pagaron su crucero, todo pertenecía a la empresa. Y la empresa era mía. No eran los dueños de la casa, eran mis inquilinos, y Marcos no era el director general, era mi empleado. El poder notarial que le hicieron firmar para gestionar sus bienes personales es, en sí mismo, un documento que podemos usar contra ellos, continuó Aguilar, anticipando mis pensamientos. La venta de esas propiedades, realizada sin su consentimiento explícito,
y con el dinero desviado a sus cuentas personales, constituye un delito de apropiación indebida y administración desleal. Tienen una deuda con usted, pero lo más importante es que han creado un rastro documental de su codicia y su falta de escrúpulos. Nos han dado la soga con la que se ahorcarán. Mi mente, que hasta entonces había estado nublada por el dolor, ahora funcionaba con una velocidad y una claridad aterradoras. Las posibilidades se desplegaban ante mí, no como un camino de venganza, sino como un tablero de ajedrez. Pasamos el resto del día y gran parte de la semana siguiente en el despacho de Aguilar, que se convirtió en mi cuartel general. Mi dolor se había sublimado por completo, transformándose en una precisión quirúrgica. Mi lenguaje cambió. Dejé de hablar de sentimientos y empecé a hablar de activos, de pasivos, de estrategias de apalancamiento y de optimización fiscal. Sorprendí a Aguilar con mi rápida comprensión de las complejas estructuras corporativas. Ricardo y yo habíamos hablado de negocios durante 50 años. Yo había escuchado más de lo que creía. No quiero destruirles, señor Aguilar, le dije, mi voz tranquila y firme. La destrucción es un objetivo burdo. Quiero educarles. La lección será severa, inolvidable y sobre todo, justa. El plan comenzó a tomar forma, cada paso medido y calculado con una frialdad que me habría asustado a mí misma semanas antes. El primer movimiento sería sutil, casi invisible. Mientras ellos todavía estuvieran en su crucero, publicando fotos de su felicidad en las redes sociales, iniciaríamos una auditoría interna completa de la filial española. Un equipo de forenses contables, contratados por mí como nueva presidenta de Crisantemo Holdings, revisaría cada factura, cada transferencia, cada nota de gastos de los últimos 5 años. Estaba segura de que el viaje a los fiordos era solo la punta del iceberg de la malversación de fondos de Marcos. Necesitábamos pruebas irrefutables, no solo de su arrogancia sino de su criminalidad. El segundo paso sería la preparación legal. Aguilar y su equipo redactarían todos los documentos necesarios. La notificación oficial de la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas, la carta de despido fulminante de Marcos por causas disciplinarias graves, la demanda civil por la venta fraudulenta de mis propiedades personales, y la reclamación de la Callas, deuda acumulada. Cada documento sería una bomba de relojería, preparada para detonar en el momento preciso. No dejaríamos ningún cabo suelto, ninguna escapatoria legal. Su ataque había sido emocional y artero. El mío sería clínico, metódico e implacable, basado enteramente en la letra de la ley que ellos creían dominar. El tercer paso, y el más simbólico, sería la recuperación de mi hogar. El día antes de su regreso, cambiaríamos las cerraduras de la mansión. Contrataría a una empresa de seguridad privada para custodiar la propiedad. Al fin y al cabo era un activo corporativo y yo, como presidenta, tenía el deber de protegerlo. Cuando llegaran, bronceados y satisfechos, se encontrarían con que ya no podían entrar. No serían recibidos con gritos ni reproches, sino con un guardia uniformado entregándoles un sobre. Dentro, encontrarían la notificación de desalojo por ocupación indebida de una propiedad de la empresa y la convocatoria a la Junta de Accionistas. Quería que el pánico se instalara lentamente, que la duda corroyera su arrogancia. La Junta de Accionistas sería el escenario del acto final. La convocaría en el salón principal de la mansión, el mismo lugar donde celebraron mi humillante fiesta de cumpleaños. Quería que el escenario de su triunfo fuera el de su caída. Yo presidiría la reunión, flanqueada por Aguilar y su equipo legal. Sofía y Marcos llegarían confundidos, indignados, todavía creyendo que tenían algún derecho. Y entonces, con la calma de una cirujana, les presentaría la realidad. Les mostraría los documentos del holding, mi nombramiento, la auditoría forense, y finalmente, su despido y su ruina financiera. No sería una confrontación emocional. Sería la lectura de una sentencia. Pero el plan no terminaba con su ruina. Eso sería venganza, y yo buscaba justicia, una lección. Una vez que hubieran tocado fondo, cuando la desesperación hubiera reemplazado a la soberbia, les haría llegar una oferta a través de Aguilar. No sería un rescate sino un contrato de redención. Les ofrecería la oportunidad de pagar su deuda. Marcos trabajaría en el almacén de la empresa que una vez dirigió, con el salario mínimo. Sofía, que nunca había tenido un empleo, tendría que encontrar uno y contribuir con la mayor parte de su sueldo. Vivirían en un pequeño apartamento de mi propiedad, bajo una estricta supervisión. El perdón no estaba incluido en los términos. Tendrían que ganárselo. Aguilar me escuchaba, su rostro una mezcla de asombro y profunda admiración. «Es usted la hija de su madre y la esposa de su marido, señora», dijo finalmente. «Tiene la bondad de la una y la inteligencia estratégica del otro.
Ricardo estaría inmensamente orgulloso. Asentí, no con vanidad, sino con la aceptación de un manto que me correspondía. El plan era complejo, pero cada pieza encajaba a la perfección. Tenía el poder, los recursos y, lo más importante, la voluntad inquebrantable para llevarlo a cabo. El único elemento que ellos creían tener a su favor, mi amor de madre, se había transformado en el motor de su corrección. Les daría la lección que nunca recibieron. Las semanas de su ausencia pasaron volando, cada día dedicado a la meticulosa preparación de mi contraataque. Mientras ellos navegaban por aguas heladas, yo navegaba por los complejos mares de las finanzas corporativas y la estrategia legal. Me reuní con los auditores, con los abogados, con los jefes de departamento de la empresa que ahora era mía. Al principio me miraban con escepticismo, viendo solo a una anciana, pero después de la primera reunión, su percepción cambiaba. Veían a una líder, una mujer, con una visión clara y una determinación de hierro. Estaba reclamando el imperio de Ricardo, no solo en papel, sino con cada decisión que tomaba. Comencé a visitar la sede de la empresa, un edificio de cristal y acero que siempre me había intimidado. Caminaba por los pasillos observando, aprendiendo, absorbiendo el ritmo del lugar. Los empleados acostumbrados a la gestión arrogante de Marcos, se sorprendían de mi presencia silenciosa y observadora. No daba órdenes aún, simplemente me presentaba como la propietaria, una verdad que pronto sería revelada a todos. Estaba sentando las bases de la nueva era, mi era. La empresa, bajo mi dirección, no solo sería rentable sino que tendría un propósito, unos valores que Marcos había olvidado hacía mucho tiempo, el trabajo duro, la integridad, y el respeto. Un día, mientras revisaba los planos de las propiedades de la compañía, encontré los de la casa de la playa. La que ellos habían vendido. El dolor fue una punzada breve y afilada, pero la reemplazó una fría resolución. Contacté a Aguilar. Quiero que localice al comprador de mi casa de la playa, le ordené. Prepárese para hacerle una oferta que no pueda rechazar, la empresa la recomprará. Es un gasto necesario para la moral de la presidenta. Aguilar sonrió por primera vez en todas nuestras reuniones. Considérelo hecho, señora presidenta, respondió. Era mi primer acto de recuperación, no solo de un bien material, sino de un pedazo de mi alma. La auditoría reveló lo que esperábamos y más. Marcos no solo había financiado su crucero con fondos de la empresa, sino que llevaba años utilizando la compañía como su cajero automático personal. Coches de lujo para Sofía, joyas, cenas extravagantes, incluso préstamos, a amigos que nunca fueron devueltos. La malversación ascendía a cientos de miles de euros. Cada extracto bancario, cada factura, era un clavo más en su ataúd financiero. Aguilar recopiló todo en un informe impecable, un documento que sería tan devastador como una confesión firmada. La arrogancia de Marcos había sido su perdición. Creía que nadie miraría nunca sus cuentas. El día antes de su regreso, todo estaba en su lugar. Las cerraduras de la mansión habían sido cambiadas. El equipo de seguridad estaba apostado discretamente. Las notificaciones legales estaban en sobres sellados. El informe de la auditoría estaba impreso y encuadernado. Yo misma volví a la casa, ahora verdaderamente mía, y caminé por el jardín. Arranqué con mis propias manos las insípidas orquídeas blancas y dejé la tierra preparada. Mañana, después de la tormenta, plantaría mis crisantemos. Sería el primer día de la nueva estación, de mi nueva vida. La lección estaba a punto de comenzar, y el único resultado posible era el que yo había diseñado. Esa noche me senté en el despacho de Ricardo, no como una viuda en busca de consuelo, sino como una reina en su sala del trono. Miré el retrato de mi marido colgado en la pared. Sus ojos parecían brillar con aprobación. Había honrado su fe en mí. No había sucumbido al dolor ni a la venganza. Había elegido el camino más difícil. El de la justicia. El de la corrección. Sofía y Marcos estaban a punto de regresar de su viaje de ensueño, bronceados, felices y completamente ajenos a la realidad que les esperaba. No tenían ni la más remota idea de que no regresaban a su hogar, sino a mi tribunal. Y yo, la jueza, estaba lista para dictar sentencia. Claro, aquí tienes el bloque 3 de La lección del crisantemo, siguiendo estrictamente las directrices del ROM, PT Mestre, DO, ROT, EI, RI, STA. Asterisco asterisco asterisco. Almohadilla 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 asterisco asterisco. Acto 3. La ejecución de la lección asterisco asterisco. El primer movimiento de mi plan se ejecutó con la precisión silenciosa de una gota de veneno en un vaso de vino.
Mientras Sofía y Marcos publicaban fotografías de fiordos majestuosos y sonrisas forzadas, ajenos a la marea que estaba a punto de arrastrarlos, yo estaba en el despacho de Aguilar, convertida en el epicentro de una tormenta legal perfectamente orquestada. No sentía euforia ni ansias de venganza, solo una calma glacial, la concentración de una cirujana antes de la primera incisión. El primer documento, la convocatoria oficial para una Junta General Extraordinaria de Accionistas, fue redactado, revisado, y enviado a sus correos electrónicos personales. Un formalismo, una pieza de burocracia que, para ellos, no tendría ningún sentido. Para mí, era el sonido del primer cerrojo encajando en su jaula. Aguilar me confirmó la recepción y apertura del correo electrónico desde el servidor del crucero. Imaginé a Marcos viendo el asunto, frunciendo el ceño con fastidio antes de archivarlo como spam, o como un error administrativo de algún subordinado incompetente. Accionistas, en plural. En su mente, él era el único dueño del tablero, el rey indiscutible de un reino que creía haber heredado. Su arrogancia era el pilar fundamental de mi estrategia, el punto ciego que le impediría ver el abismo hasta que ya estuviera cayendo. No sabía que esa notificación no era una invitación, sino una citación. El primer hilo de una red invisible que ya comenzaba a tensarse alrededor de su mundo de cristal. Los días restantes de su viaje los dediqué a la consolidación de mi poder. Visité la sede de la empresa a diario, no como una figura decorativa, sino como una presencia activa y estudiosa. Me reuní con los jefes de departamento, escuché sus informes y analicé los balances con una agudeza que los dejó perplejos. No di órdenes drásticas ni anuncié cambios radicales, simplemente absorbí información, evalué lealtades y permití que mi presencia silenciosa y autoritaria se filtrara en la cultura corporativa. Los empleados acostumbrados al liderazgo ausente y ostentoso de Marcos, me observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Estaba reclamando el territorio, no con estruendo, sino con la fuerza innegable de la legitimidad. La víspera de su regreso fue un día de actividad febril y metódica. Mientras ellos hacían las maletas, llenas de baratijas caras y recuerdos de una felicidad ilusoria, yo supervisaba la transformación de la mansión. Los cerrajeros, eficientes y discretos, cambiaron cada una de las cerraduras, desde la imponente puerta principal hasta la más humilde entrada de servicio. El sonido de los viejos mecanismos siendo reemplazados por nuevos y sólidos cerrojos de acero, fue música para mis oídos. Cada clic era un eco de mi voluntad, una afirmación tangible de que el control había cambiado de manos de forma irrevocable. La casa, mi casa, estaba siendo sellada, purgada de su presencia usurpadora. A continuación, me reuní con el equipo de seguridad privada que había contratado. Eran hombres profesionales, de rostros impasibles y uniformes impecables. Mis instrucciones fueron claras y precisas, desprovistas de cualquier emoción. No habrá confrontación. No habrá violencia. Serán corteses pero inflexibles. Cuando lleguen, se les negará el acceso a la propiedad. Se les informará de que ya no residen aquí por orden de la propietaria. Y se les entregará este sobre. Coloqué sobre la mesa un sobre de Manila grueso y pesado, sellado con el membrete de Crisantemo Holdings. Dentro no había una carta sino el primer capítulo de su nueva y cruda realidad. Me posicioné en la ventana del despacho de Ricardo, el mismo lugar de mi humillación pero ahora convertido en mi puesto de mando. Desde allí tenía una vista perfecta de la entrada principal. Esperé. La paciencia, una virtud que había cultivado durante 70 años, era ahora mi arma más afilada. Finalmente, su taxi apareció al final de la avenida arbolada. Los vi bajar, bronceados, riendo, moviéndose con esa soltura despreocupada de quienes creen que el mundo les pertenece. Marcos le dio una palmada en la espalda al taxista, un gesto de magnanimidad condescendiente. Sofía se estiraba, admirando la fachada de la casa como si la viera por primera vez. La ignorancia es, a veces, una forma de felicidad muy frágil. Observé la escena desarrollarse como una obra de teatro mudo. Vi a Marcos introducir su llave en la cerradura. El primer intento seguro de sí mismo. El segundo con una ligera irritación. El tercero, con una violencia contenida que deformó su rostro. Vi la sonrisa de Sofía desvanecerse, reemplazada por una máscara de confusión. Señaló el timbre, pero Marcos, en su orgullo herido, se negó a usarlo. Intentó forzar el pesado portón de hierro forjado, su cuerpo empujando inútilmente contra la solidez de mi decisión. Era la imagen perfecta de su situación. Un hombre intentando derribar con fuerza bruta una puerta que había sido cerrada con la llave de la inteligencia. Fue entonces cuando el jefe de seguridad se acercó, caminando con una calma deliberada que contrastaba con la agitación de Marcos.
No podía oír sus palabras, pero su lenguaje corporal lo decía todo. El guardia, erguido y respetuoso. Marcos, gesticulando con furia, señalando la casa, a sí mismo, como si su mera identidad debiera ser suficiente para abrir todas las puertas. Sofía se encogió, su mano buscando instintivamente su teléfono móvil. La vi marcar mi número. En el silencio del despacho, mi teléfono vibró sobre el escritorio de caoba. Miré el nombre en la pantalla, Sofía, y sentí una distancia abismal, como si leyera el nombre de una desconocida. Dejé que la llamada se perdiera en el buzón de voz. El guardia de seguridad, imperturbable ante los crecientes improperios de Marcos, le extendió el sobre de Manila. Marcos se lo arrebató de las manos con un gesto brusco, lo abrió con dedos torpes y furiosos, sacando el fajo de documentos. Observé cómo sus ojos recorrían la primera página. Su cuerpo se quedó completamente inmóvil, la rabia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una incredulidad pálida. Sofía se acercó, mirando por encima de su hombro. Vi cómo su mano volaba hacia su boca, cómo sus rodillas parecían a punto de ceder. Estaban leyendo la notificación de desalojo por ocupación indebida de una propiedad corporativa, firmada por mí, Elena, presidenta del Consejo de Administración. El pánico es un espectáculo fascinante cuando se observa desde la distancia. La incredulidad dio paso a una frenética actividad. Marcos sacó su propio teléfono, sus pulgares moviéndose con una velocidad desesperada. Estaría llamando a su abogado, a sus contactos, a cualquiera que pudiera darle una explicación lógica a lo ilógico. Sofía, por su parte, parecía haber entrado en un estado de shock, mirando fijamente la casa como si se hubiera convertido en una fortaleza enemiga. La pareja poderosa, los anfitriones perfectos, ahora estaban varados en la acera, con su equipaje de lujo a sus pies, convertidos en dos figuras patéticas y desamparadas bajo el sol de la tarde. Una llamada entró en mi línea privada. Era Aguilar. Señora presidenta, dijo, su voz contenía una nota de satisfacción profesional. Acabo de recibir una llamada muy alterada del abogado del señor Marcos. Está confundido. He confirmado la autenticidad de la notificación. Además, como usted ordenó, todas las tarjetas de crédito corporativas asociadas a sus nombres han sido canceladas esta mañana. Cualquier intento de usurarlas resultará en un rechazo inmediato. Colgué y una sonrisa fría, la primera en mucho tiempo, se dibujó en mis labios. El segundo cerrojo acababa de encajar en su lugar. Estaban aislados, no solo de su hogar sino de los fondos que lo sustentaban. La siguiente fase de su desmoronamiento fue financiera. Vi a Marcos intentar pagar al taxista que esperaba pacientemente. Su primera tarjeta fue rechazada. La segunda también. La humillación se acumulaba, capa sobre capa. Tuvo que rebuscar en su cartera para juntar el dinero en efectivo, una acción tan ajena a él, que parecía casi cómica. El hombre que manejaba millones ahora contaba billetes arrugados en una acera. La lección sobre el valor del dinero acababa de comenzar, y era mucho más dura de lo que jamás habría imaginado. El taxi se marchó, dejándolos solos con sus maletas y su creciente desesperación. La calle, antes el escenario de su llegada triunfal, era ahora una isla de su propia creación. Entonces comenzaron las llamadas a su círculo social. Sofía, con lágrimas en los ojos, intentó contactar a sus amigas, las mismas mujeres que habían admirado su vestido en mi fiesta de cumpleaños. Pero mi plan había anticipado este movimiento. Días antes, el bufete de Aguilar había enviado discretas cartas a los socios comerciales y amigos más cercanos de Marcos, informándoles de una auditoría interna por posibles irregularidades financieras en la empresa. No era una acusación, solo una advertencia velada, una semilla de duda plantada en el fértil terreno de la autoconservación de los ricos. La lealtad, en su mundo, era tan volátil como el mercado de valores. Las excusas que Sofía debió escuchar al otro lado de la línea eran predecibles. Estoy en una reunión. Te llamo luego. Qué terrible, pero ahora mismo no puedo. Su red de seguridad social, tejida con los hilos de mi dinero y el estatus de Marcos, se deshizo en cuestión de minutos. Nadie quería asociarse con el hedor del fracaso, con la posibilidad de un escándalo. Los mismos que habían bebido su champán ahora fingían no conocer su número. Marcos, por su parte, se encontró con un muro similar. Sus llamadas a banqueros y socios fueron desviadas a secretarias o directamente ignoradas. La reputación, que tanto le había costado construir sobre cimientos de arena, se la llevaba el viento. Finalmente, vi cómo cargaban con su propio equipaje, arrastrando las pesadas maletas por la acera. Era una imagen poderosa. El yerno arrogante y la hija mimada,
reducidos a la mundana tarea de transportar sus propias pertenencias, despojados de choferes y asistentes. Un investigador privado, contratado por Aguilar para documentar cada paso, me informó más tarde de que se habían registrado en un hotel impersonal cerca del aeropuerto, uno de esos lugares sin alma para viajeros en tránsito. Tuvieron que pagar con el poco efectivo que les quedaba. Su mundo de lujo se había encogido al tamaño de una habitación estándar con vistas a una autopista. Desde mi posición de poder, observé su caída no con alegría sino con la distante objetividad de un científico observando una reacción química inevitable. Cada acción que habían tomado, cada desprecio, cada acto de codicia, había sido un ingrediente añadido a la mezcla. Yo simplemente había actuado como catalizador, acelerando el proceso que ellos mismos habían iniciado. Su ruina no era mi creación, era la consecuencia lógica de su propio carácter. Pasé la noche en la mansión, durmiendo profundamente en mi propia cama por primera vez en semanas, mientras ellos seguramente la pasaron en vela, rodeados de las paredes anónimas de un hotel barato, intentando comprender cómo su universo se había derrumbado. Los días previos a la junta fueron un tormento calculado para ellos. Cada intento de acceder a sus finanzas era bloqueado. Cada intento de obtener respuestas de la empresa era respondido con un silencio corporativo impenetrable. Sus abogados no podían hacer nada. Legalmente, estaban en un limbo, a la espera de una junta de accionistas que no entendían. La prensa local, alertada por una fuente anónima sobre los problemas en una de las empresas más prominentes de la ciudad, comenzó a husmear. El nombre de Marcos, antes sinónimo de éxito, ahora aparecía asociado a rumores de dificultades financieras. El desmantelamiento de su estatus era metódico y total. El día de la junta llegó. Hice que prepararan el gran salón, el mismo lugar de la fiesta, no con decoraciones festivas, sino con la solemnidad de un tribunal. En el centro, una larga mesa de caoba pulida. Yo me senté a la cabecera, en el sillón de terciopelo que antes había sido mi prisión simbólica, y ahora era mi trono. A mi derecha Aguilar, con una pila de carpetas perfectamente alineadas. A mi izquierda dos de los mejores abogados mercantilistas del país. El aire estaba cargado de un poder silencioso y abrumador. Estaba lista. La lección final estaba a punto de ser impartida. Llegaron puntuales. Su aspecto era una sombra de lo que habían sido. Marcos llevaba un traje arrugado, su rostro pálido y demacrado, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y el exceso de rabia impotente. Sofía iba a su lado, con el rostro hinchado por el llanto, vestida sin el cuidado habitual, como si se hubiera puesto lo primero que encontró. Intentaron entrar con la bravuconería que les quedaba, hablando en voz alta sobre sus derechos, sobre la locura que estaba ocurriendo. Los dejé avanzar hasta la mesa. Entonces, con un simple gesto de mi mano, los silencié. El poder no necesita gritar. Buenos días, dije, mi voz resonando en el silencio del salón. Era una voz que ni ellos ni yo misma habíamos escuchado antes. Tranquila, firme, desprovista de cualquier inflexión emocional. Gracias por su puntualidad. Por favor, tomen asiento. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Crisantemo Holdings va a comenzar. Se quedaron de pie, mirándome como si hubiera hablado en un idioma extranjero. La confusión en sus rostros era casi palpable. Crisantemo. ¿Qué? Balbuceó Marcos, su arrogancia resquebrajándose para revelar el pánico puro que había debajo. Permitidme que me presente formalmente, continué, ignorando su pregunta. Mi nombre es Elena. Y, a efectos de esta reunión y de todas las futuras interacciones, soy la presidenta del Consejo de Administración, y la única accionista de Crisantemo Holdings, S.A. Hice una pausa, permitiendo que el peso de esa declaración se asentara en la habitación. La sociedad matriz que es propietaria, en su totalidad, de la empresa que usted, señor Marcos, ha estado gestionando hasta el día de hoy, y propietaria, por supuesto, de esta casa. La mandíbula de Marcos se desencajó. Sofía emitió un sonido ahogado, como si le hubieran golpeado en el estómago. Aguilar tomó la palabra, su voz un contrapunto grave y profesional a la mía. Proyectó en una gran pantalla oculta tras un cuadro el primer documento, el acta de constitución de la sociedad holding, registrada en Luxemburgo 15 años atrás. Luego, el siguiente, el testamento corporativo de Ricardo, que me nombraba sucesora única e irrevocable. Documento tras documento, la verdad se desplegaba ante ellos, una arquitectura legal inexpugnable que los dejaba completamente fuera. No eran los dueños. Ni siquiera eran herederos. Eran, y siempre habían sido, meros gestores temporales. Y su tiempo se había acabado. La siguiente fase de la presentación fue la auditoría forense. Aguilar no se anduvo con rodeos.
En la pantalla aparecieron extractos bancarios, facturas, autorizaciones de gastos firmadas por Marcos. El crucero por los fiordos, catalogado como un viaje de incentivos para la dirección. Los coches de lujo de Sofía, registrados como vehículos de empresa. Las joyas, las cenas, las vacaciones, todo estaba allí, detallado con una precisión clínica. Cientos de miles de euros malversados, robados a la compañía que yo poseía. Cada diapositiva era un clavo más en su ataúd. Marcos intentó protestar, tartamudeando sobre prácticas empresariales habituales, sobre malentendidos. Pero los números no mienten. Las firmas no mienten. Su rostro pasó del blanco pálido al rojo de la vergüenza y la rabia. Estaba siendo desnudado, no ante un juez, sino ante la mujer que había despreciado y subestimado. Sofía, por su parte, se había derrumbado en su silla, sollozando en silencio, sus lágrimas cayendo sobre la pulida madera de la mesa. La realidad de su complicidad, de la jaula dorada que había aceptado con tanto gusto, la estaba aplastando. Entonces, tomé de nuevo el control, cogí la primera carpeta que Aguilar había colocado frente a mí. En vista de los resultados de la auditoría, leí con voz monótona, como si leyera un informe meteorológico. El Consejo de Administración ha votado por unanimidad la siguiente resolución. El despido fulminante e inmediato del señor Marcos por falta muy grave, abuso de confianza, fraude, deslealtad y transgresión de la buena fe contractual, sin derecho a indemnización. Dejé el papel sobre la mesa y lo deslicé hacia él, su carta de despido. El fin de su carrera. Cogí la segunda carpeta. Adicionalmente, se ha presentado esta mañana en el juzgado una demanda civil contra usted, Marcos, y contra usted, Sofía, por administración desleal y apropiación indebida en la venta de 2 activos personales de mi propiedad, una vivienda en la costa y un vehículo. Reclamamos la devolución íntegra del importe de la venta más los daños y perjuicios correspondientes. Deslicé la segunda carpeta. La ruina legal. La que mancharía sus nombres para siempre. Finalmente la tercera y última carpeta. Y esto, dije, mi voz bajando a un susurro casi gélido, es una factura. Detalla cada euro que han malversado de la compañía, más los intereses acumulados, más los costes legales de esta auditoría y los procesos judiciales. Es el total de su deuda. Conmigo. El documento se deslizó sobre la madera hasta detenerse frente a ellos. La cifra era obscena, una cantidad que los condenaba a una vida de insolvencia. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por los sollozos ahogados de mi hija. Sofía levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados suplicando. «Mamá», susurró, la palabra temblando en sus labios. «Mamá, por favor, lo siento». Fue la primera vez que la oí disculparse, pero sus palabras llegaron demasiado tarde, vacías de todo significado real, nacidas no del arrepentimiento, sino del miedo. La miré, y por primera vez en mi vida, no sentí el tirón del amor maternal, sino una distancia inmensa, como si mirara a una extraña a través de un cristal blindado. La mujer a la que llamas mamá, fue humillada y despojada en esta misma sala, respondí, mi voz firme como el acero. La mujer a la que llamas mamá, fue tratada como un mueble viejo, un obstáculo en vuestro camino hacia la riqueza. Esa mujer ya no existe. Hoy, ante vosotras, solo se sienta la presidenta de la compañía a la que habéis estafado, y la mujer a la que habéis robado. Vuestro, lo siento, no tiene valor aquí. No puede comprar el perdón. Me puse de pie, mi figura proyectando una larga sombra sobre ellos. Están arruinados, declaré, y cada palabra era un veredicto. Sin hogar, porque esta casa ya no es vuestra. Sin trabajo, porque has sido despedido. Sin reputación, porque vuestro círculo social ya conoce la verdad. Y con una deuda que os perseguirá cada día del resto de vuestras vidas. Esta no es una venganza, Sofía. La venganza es una pasión desordenada. Esto es una consecuencia. Es el resultado directo de vuestras elecciones, de vuestra codicia y de vuestro absoluto desprecio por la única persona que os lo dio todo. Bienvenidos a la realidad. Me di la vuelta, sin esperar una respuesta. No había nada más que decir. Caminé hacia la puerta del salón, mis pasos resonando en el suelo de mármol. Aguilar y su equipo me siguieron en silencio. No miré atrás. Los dejé allí, sentados a la mesa de su propia ejecución, rodeados por los documentos que certificaban su caída, ahogándose en las ruinas del mundo que habían construido sobre mentiras. La justicia, como bien decía Ricardo, es un plato que se sirve frío. Y el banquete, para ellos, no había hecho más que empezar. La junta había terminado. La lección, sin embargo, apenas comenzaba. Claro,
Aquí tienes el bloque 4 de La lección del crisantemo, siguiendo estrictamente las directrices del ROMPT Mestre, DO, RO, T, E, I, R, I, S, T, A. Asterisco, asterisco, asterisco. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco. Acto 4. La nueva orden, asterisco, asterisco. Los dejé en el salón, ahogándose en el silencio que sigue a la demolición de una vida. No sentí el calor del triunfo ni la satisfacción amarga de la venganza. En su lugar, una calma profunda y desoladora se instaló en mi ser, la misma calma que se encuentra en el ojo de un huracán después de que los vientos han arrasado todo a su paso. La justicia, a diferencia de la revancha, no es una celebración, sino una restauración del equilibrio, un acto necesario pero intrínsecamente doloroso. Caminé por los pasillos de mi casa, ahora verdaderamente mía, y cada paso era una reafirmación de mi existencia. El aire parecía más ligero, purificado de la tensión y la codicia que habían impregnado sus muros durante tanto tiempo. La primera orden del día no fue para mi empresa, sino para mí misma. Abrí cada ventana, dejando que la brisa de la tarde se llevara los últimos vestigios de su presencia. Los días que siguieron fueron un ejercicio de observación distante. A través de los informes diarios y concisos de Aguilar, seguí su descenso al mundo real, un mundo que habían observado siempre desde la atalaya de su privilegio. Se alojaron en un hotel barato hasta que se les acabó el efectivo. Vi las fotografías de mi hija Sofía, intentando vender en una casa de empeños las joyas que yo misma le había regalado, obteniendo una fracción de su valor. Vi la humillación en el rostro de Marcos cuando sus antiguos socios cruzaban la calle para evitar saludarle. Su red social, construida sobre la base de mi patrimonio, se desintegró con la misma rapidez con la que se había formado. Cada puerta que tocaban se cerraba con un portazo de indiferencia. Estaban completamente solos, aislados en una isla de su propia creación, aprendiendo la primera lección. La lealtad que se compra con dinero se evapora junto a él. Dejé que pasaran 3 semanas. 3 semanas de llamadas desesperadas a mi buzón de voz, que iban desde la ira y las amenazas de Marcos hasta los sollozos incoherentes de Sofía. No respondía ninguna. Necesitaba que tocaran el fondo absoluto, que sintieran en sus huesos el frío de la intemperie, que comprendieran la magnitud de su desamparo. La arrogancia es una enfermedad que solo se cura con dosis masivas de realidad. Cuando Aguilar me informó de que habían sido desahuciados del hotel y estaban viviendo temporalmente en casa de un antiguo conocido de la Universidad de Marcos, supe que el momento había llegado. Su orgullo estaba hecho añicos, su soberbia se había ahogado en la desesperación. Estaban listos, no para mi perdón sino para mis condiciones. La lección no podía impartirse a quienes aún se creían merecedores de todo. Fue Aguilar quien los contactó, actuando como mi emisario impersonal. Se reunió con ellos en la cafetería anónima de una estación de servicio, un escenario deliberadamente despojado de cualquier glamour. No les ofreció una rama de olivo sino un contrato, un documento legal frío y detallado, que titulé internamente como el Pacto de Redención. No había en él ni una sola palabra de afecto o clemencia. Era un acuerdo comercial, una propuesta para la reestructuración de su deuda moral y financiera. Les ofrecía una salida a la ruina total, pero el precio sería cada gramo de la soberbia que aún les quedara. Podían rechazarlo y enfrentarse a la totalidad de las consecuencias legales, o podían firmar y someterse por completo a la nueva orden que yo había establecido para sus vidas. Las condiciones eran inflexibles, y estaban diseñadas no para castigar sino para reeducar. La primera cláusula concernía a Marcos. La demanda por fraude se suspendería temporalmente si aceptaba un puesto de trabajo en la empresa, no como ejecutivo, ni siquiera como administrativo. Le ofrecí un contrato de operario en el almacén central, el mismo almacén que él nunca se había dignado a visitar. Su salario sería el mínimo interprofesional, y su supervisor sería el jefe de almacén, un hombre al que Marcos había tratado con desdén durante años. Tendría que fichar cada día, cargar cajas, cumplir un horario estricto y aprender el valor del trabajo físico que siempre había despreciado. Su redención comenzaría con el sudor de su frente, no con palabras vacías. La segunda cláusula estaba dirigida a Sofía, mi hija, la mujer que nunca había tenido que trabajar un solo día en su vida. Para ella, no había un puesto asegurado. La condición era que encontrara un empleo por sus propios medios, en cualquier sector, y que lo mantuviera durante al menos un año.
El 70% de su salario neto sería embargado automáticamente cada mes, para comenzar a saldar la deuda por la venta fraudulenta de mis bienes. Tendría que enfrentarse a entrevistas de trabajo, a posibles rechazos, a la disciplina de un jefe y a la fatiga de una jornada laboral. Debía aprender que el dinero no aparece mágicamente en una cuenta bancaria, sino que es el fruto del esfuerzo, del tiempo y a menudo del sacrificio personal. La tercera cláusula definía su nuevo entorno vital. Se les prohibía vivir juntos durante el primer año del pacto, una medida para romper su codependencia tóxica y forzarles a una introspección individual. A cada uno se le asignaría un pequeño apartamento de alquiler, propiedad de una de mis filiales inmobiliarias. Eran pisos funcionales, limpios, pero austeros, situados en barrios obreros de la ciudad. El alquiler sería descontado de sus respectivos salarios. Les estaba proporcionando un techo, pero les estaba quitando el nido de lujo y apariencias en el que habían cultivado su codicia. La humildad, les enseñaría, empieza por las 4 paredes que te rodean cada noche. La soledad sería su maestra más severa. Finalmente, el contrato estipulaba un sistema de supervisión riguroso. Un gestor de casos, designado por Aguilar, se reuniría con ellos mensualmente para evaluar su progreso. Cualquier incumplimiento de las condiciones, faltar al trabajo, no buscar empleo activamente, contraer nuevas deudas, resultaría en la anulación inmediata del pacto y la reactivación de todas las acciones legales en su contra. No había espacio para la negociación ni para las excusas. El documento era claro. Esto no era un acto de caridad familiar, sino la última oportunidad que tendrían de evitar la cárcel y la insolvencia permanente. Firmaron. ¿Qué otra opción tenían? Sus rúbricas temblorosas en aquel papel fueron el sonido de su vieja vida terminando para siempre. Mientras ellos comenzaban su purgatorio, yo iniciaba mi renacimiento. Tomé las riendas del imperio de Ricardo, no como una heredera reacia, sino como una líder nata. El consejo de administración, compuesto por hombres que al principio me veían como la excéntrica viuda del fundador, pronto descubrió la agudeza de mi mente y la firmeza de mi voluntad. Había pasado 50 años escuchando a Ricardo hablar de estrategia, de finanzas, de recursos humanos. Había absorbido más de lo que jamás imaginé. Mi estilo de gestión era radicalmente diferente al de Marcos. Donde él usaba la intimidación, yo usaba la lógica. Donde él buscaba el beneficio a corto plazo, yo invertía en la sostenibilidad y el bienestar de los empleados. Mi primera gran decisión fue realizar una auditoría completa de las condiciones laborales en todas las fábricas y almacenes. Descubrí que Marcos había recortado en seguridad y beneficios para inflar los márgenes de beneficio. Invertí una suma considerable en modernizar los equipos, aumentar los salarios más bajos y establecer un nuevo programa de formación. Visité personalmente cada centro de trabajo, HABLE, con acento agudo con los empleados, escuché sus preocupaciones. No lo hice por altruismo, sino por pragmatismo. Un imperio, como me enseñó Ricardo, se construye sobre cimientos sólidos. Y los cimientos de cualquier empresa son las personas que la hacen funcionar cada día. La lealtad, la verdadera, no se exige, se gana. La empresa, bajo mi dirección, comenzó a prosperar de una manera más sana y robusta. Los beneficios trimestrales se estabilizaron y luego crecieron, impulsados por una mayor productividad y una moral renovada. Me convertí en una figura respetada en el mundo empresarial. Una matriarca que combinaba la sabiduría de la experiencia con una visión de futuro sorprendentemente innovadora. Las revistas de negocios que antes publicaban fotos de Marcos en fiestas, ahora solicitaban entrevistas conmigo para hablar de mi revolucionario modelo de liderazgo ético. Me negué a todas. Mi trabajo no era para el aplauso público, sino para honrar el legado de mi marido, y asegurar el futuro de lo que habíamos construido juntos. Desde la atalaya de mi despacho, seguía observando a distancia la lenta y ardua transformación de mi hija y su marido. Recibía los informes mensuales, las manos de Sofía, agrietadas y enrojecidas por su trabajo fregando platos en la cocina de un restaurante. La espalda de Marcos, encorvada por la fatiga tras una jornada de 10 horas, moviendo palés en el almacén. Leí sobre sus dificultades para llegar a fin de mes, sobre sus visitas al supermercado con una calculadora en la mano, sobre la soledad de sus noches en apartamentos idénticos y anónimos. No sentía placer en su sufrimiento. Sentía la fría satisfacción de un médico que observa cómo una medicina amarga empieza, lentamente, a surtir efecto. Un día el supervisor del almacén me envió un correo electrónico. Señora presidenta, decía solo para su información. Hoy, el señor Marcos ha defendido a un compañero nuevo que estaba siendo intimidado por otros 2 operarios.
Ha mediado en el conflicto con una calma y una autoridad que no le conocía. Es la primera vez que le veo hacer algo que no sea estrictamente para su propio beneficio. Leí el mensaje varias veces. No era una redención, ni mucho menos. Pero era una grieta. Una pequeña fisura en la armadura de egoísmo que había llevado durante tantos años. Una señal de que, quizás, el hombre que mi hija creyó ver alguna vez todavía existía en algún lugar muy profundo. Semanas después, recibí una carta manuscrita de Sofía. No era una súplica ni una disculpa grandilocuente, era una nota corta, escrita en un papel barato. Mamá, escribía, hoy he recibido mi primer sueldo. Después de pagar el alquiler y la parte de la deuda, me han quedado 50 euros para pasar el resto del mes. He comprado comida y un billete de autobús. Es la primera vez en mi vida que siento que el dinero que tengo en el bolsillo es mío de verdad, que me lo he ganado. Estoy cansada. Pero es un cansancio diferente. Gracias. La palabra gracias estaba ligeramente borrosa, como si una lágrima hubiera caído sobre ella. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio. No respondí. Aún no era el momento. La vida en la mansión había encontrado un nuevo ritmo, uno marcado por mí. Despedí a la mayor parte del personal de servicio que Sofía había contratado por ostentación, y me quedé solo con una asistenta y un jardinero, los mismos que habían trabajado para Ricardo y para mí durante décadas. Los espacios que antes se usaban para fiestas superficiales, se convirtieron en una biblioteca, un estudio de música y un pequeño invernadero. La casa dejó de ser un escaparate de riqueza para convertirse en un hogar, un refugio de paz y de trabajo. El poder, descubrí, no reside en la capacidad de impresionar a los demás, sino en la libertad de construir un mundo a la medida de tus propios valores. Recuperé la casa de la playa. Aguilar localizó al comprador, y, en nombre de la empresa, le hizo una oferta tan generosa que fue imposible de rechazar. El día que firmé las escrituras para readquirirla, sentí que recuperaba no solo un trozo de tierra, sino un pedazo de mi historia, un santuario de recuerdos que mi hija había profanado. No volví allí de inmediato, dejé que pasara el tiempo, que la propiedad se limpiara de la mancha de la transacción. Sabía que volvería, pero lo haría cuando la lección hubiera terminado, cuando pudiera caminar por aquella orilla sin que el recuerdo de la traición fuera más fuerte que el de las manos pequeñas de Sofía buscando conchas. Mi vida se llenó de un propósito que iba más allá de mi familia. Creé una fundación con el nombre de Ricardo, dedicada a financiar la educación de jóvenes con talento pero sin recursos, especialmente en campos como la ingeniería y la arquitectura, las pasiones de mi marido. Me involucré personalmente en la selección de los becados en sus progresos. Encontré una nueva forma de maternidad, una más amplia, basada no en la sangre sino en el potencial y en la oportunidad. Estaba construyendo un legado diferente, uno que no podía ser malversado ni traicionado, porque se basaba en el conocimiento y el crecimiento de otros. Una tarde de otoño, un año después de la junta, el jardinero me trajo los primeros bulbos de crisantemo de la temporada. Los tomé en mis manos, sintiendo la promesa de vida latente en su interior. Salí al jardín, al mismo parterre donde Sofía había plantado sus frías y perfectas orquídeas blancas. La tierra ya estaba preparada, limpia y fértil. Me arrodillé sin importarme manchar mi falda y comencé a plantar uno por uno. Cada bulbo era un acto de fe, un símbolo de resiliencia, la prueba de que incluso después del invierno más crudo, la belleza puede volver a florecer con más fuerza que antes. Mientras trabajaba la tierra con mis propias manos pensé en Sofía y en Marcos. Su año de prueba estaba a punto de terminar. Habían cumplido cada una de las condiciones del pacto. Sus informes hablaban de una transformación lenta, dolorosa, pero perceptible. No eran personas nuevas, pero ya no eran las mismas que me habían humillado en mi cumpleaños. La soberbia había sido reemplazada por el cansancio, la codicia por la necesidad, la arrogancia por una incipiente humildad. Su camino era largo, y el perdón seguía siendo una cima lejana y envuelta en niebla, una que tendrían que escalar por sí mismos, paso a paso. No sabía si algún día volverían a sentarse a mi mesa. Esa era una decisión que el futuro tomaría por sí mismo, basada en sus acciones, no en mis esperanzas. Mi amor por la hija que fue, se había transformado en una responsabilidad por la mujer, en la que se estaba convirtiendo. Ya no era un amor ciego y permisivo, sino uno exigente, uno que demandaba respeto, integridad y esfuerzo. Era un amor de matriarca, no de madre. Un amor que entendía que las lecciones más importantes son, a menudo las más duras, y que la verdadera fortaleza no consiste en evitar las caídas, sino en aprender a levantarse de ellas. Me puse en pie, limpiándome la tierra de las manos.
Contemplé mi trabajo, una docena de promesas de crisantemos enterradas esperando su momento para florecer. Miré hacia la casa, mi casa, que se erguía sólida y serena bajo el sol de la tarde. El despacho de Ricardo, mi cuartel general. El jardín, mi santuario. El imperio, mi responsabilidad. Había encontrado la paz, no en el olvido, sino en la aceptación y en la acción. Había recuperado mi vida, no arrebatándosela a otros, sino reconstruyéndola desde sus cimientos con mis propios planos y mis propias herramientas. La lección del crisantemo, la flor que florece cuando otras se marchitan, era mi propia historia. Me habían arrancado, creyendo que con eso me destruirían, sin entender que mis raíces eran mucho más profundas de lo que jamás imaginaron. Había vuelto a brotar, no igual que antes, sino más fuerte, más sabia, más consciente de mi propio valor. La mujer frágil que había llorado en sus 70 cumpleaños había desaparecido para siempre. En su lugar, había una mujer que conocía el precio de la traición y el valor de la justicia. Una mujer que estaba por fin en completo control de su propio destino. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. El aire era fresco, limpio. Dentro de la casa el teléfono no sonaba. No había dramas, ni crisis, ni demandas. Solo había silencio. Un silencio pacífico, pleno, el silencio del orden restaurado. No era el final feliz de un cuento de hadas, sino algo mucho más real y duradero. El comienzo sereno de mi nueva vida. La lección había sido impartida. La nueva orden había sido establecida. Y yo, Elena, era su guardiana.